Primicia Televisión presenta Plebiscito 2022. ¿Cómo están? Bienvenidos a Primicia Televisión, el primer canal digital de libre recepción para la provincia de Marga Marga. Un saludo cordial para nuestros televidentes de Olmué, Limache, Villa Alemana y también a la gente de Quilpué. Un cordial saludo quienes nos están sintonizando. Quiero hacer memoria porque hemos recibido un llamado telefónico de verdad que nos ha dado mucho gusto. Y quiero saludar a Alicia Díaz. Alicia Díaz es una televidente habitual de Peña Blanca, entiendo yo. Así que, Alicia, lo prometido es deuda, le dije que le iba a saludar y aquí estamos entonces en este plebiscito 2022 compartiendo con panelistas que vamos a estar hablando del medio ambiente. Es un tema que seguramente también está considerado en la propuesta de Carta Magna que se vota el 4 de septiembre. A propósito de la votación del 4 de septiembre, es el plebiscito de salida, es obligatorio, usted tiene que ir a votar o dar excusas, y las excusas usted las puede ver en www.cervel.cl de cuáles son las 3 posibilidades de excusarse, pero su obligación es votar y también considerar que tiene nueva mesa y que tiene nuevo lugar de votación, han sido reasignados. Así es que, dicho esto, vamos a entrar ya en la presentación de nuestras panelistas el día de hoy y quiero presentarles a Paloma Valenzuela, que está aquí a mi lado. Ella es de Medio Ambiente. Quiero presentarles a la concejal de la ilustre municipalidad de Quilpué. Ella es Paula Castro, y también a Marcia Marchán, que está hoy día con nosotros, y vamos a estar hablando de este tema que seguramente es bien apasionante y esperamos que también esté en sintonía Mr. R, que es muy importante respecto del reciclaje. Así que vamos entonces con la concejala de Quilpué. Cuéntame, Paula, por favor, esta nueva constitución considera el medio ambiente en cuántas partes, cómo lo considera y si representa realmente lo que tú piensas del medio ambiente en una constitución. Bueno, primero saludarles, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que hayan programas que sean locales, más arraigados en nuestro territorio y que nos representan un poquito más, ¿no? Que tienen mayor cercanía a todos y todas aquí en la provincia. Con respecto a la Constitución y al medio ambiente, creo que lejos es mucho mejor que lo que veníamos teniendo, digamos, siendo que en la antigua Constitución prácticamente era un enunciado nada más. Y esta propone la idea de la naturaleza más integralmente, porque así somos, ¿no? Nosotros somos parte de un todo, somos parte de la biosfera. Y ese todo está en un equilibrio precario hoy por hoy, por lo tanto vamos avanzando hacia ese equilibrio necesario para sobrevivir no solamente como parte de la naturaleza, y para quienes quieren mirarlo más desde el ojo antropocéntrico, o sea, desde la mirada humana, también porque sin ella, digamos, no somos nada, o sea, nosotros también perecemos. Así que en ese sentido creo que va en la línea absolutamente correcta y da grandes zancadas hacia adelante con respecto a lo que ya teníamos, y necesariamente hablando, actualizándose según lo que hoy día también necesitamos, no solamente como país, sino que como planeta en realidad. Paloma, a propósito de que tú estás en medio ambiente, también te quería consultar porque una de las cosas que hemos visto en nuestros medios de comunicación, tanto en la radio como en el canal de televisión, ha sido los temas medioambientales. Y una de las cosas que afecta a la provincia concretamente son los humedales. Y los humedales, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que no sé, y esta es una duda mía, no sé si en una nueva constitución hay posibilidades de cuidar los humedales, porque hoy día las personas votan colchón, cocina, refrigeradores, todo lo que se le ocurre vota en los humedales, que ha sido un gran desgaste para mantener limpios estos humedales. ¿Tú crees que
con esta nueva constitución vamos a proteger los humedales acá en la provincia? De todas maneras, eso es un punto, es uno de los puntos más importantes, creo yo, no solamente el humedal en sí, sino que el tema del agua. Viene mucha más protección para los cuerpos de agua en general, ya sea humedales urbanos o humedales que estén insertos en otras partes del territorio, como en nuestros bosques, en las montañas, en los cerros, etc. Ya estamos, bueno, al menos en las municipalidades de Villa Alemana y de Quilpué ya se está trabajando en ordenanzas para la protección y los manejos de los humedales urbanos con los que contamos en estas dos comunas. En Limache creo que también se está avanzando en esto, si no me equivoco. Hay están avanzando organizaciones que ya están activas y están buscando la protección. Sí, pero más allá como de lo específico de los humedales, esta nueva constitución, esta nueva propuesta de Constitución claramente protege mucho más los distintos elementos que componen el ecosistema. La Constitución que tenemos actualmente, lo único que te garantiza es vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y eso no quiere decir necesariamente que se va a buscar la adaptación del sistema económico, del sistema social en el cual vivimos hoy en día. Como lo que se está haciendo es como tomar medidas de mitigación y adaptación. No se busca generar un cambio cultural respecto del medio ambiente, y la nueva Constitución sí trae nuevos elementos que nunca antes han sido vistos para nuestro país. Entonces es súper importante como la nueva cosmovisión que trae esta nueva Constitución, de cómo en el fondo reconoce a la madre tierra y reconoce a todos los elementos que somos parte de esto, desde las personas, los animales, las plantas, los árboles, los bosques, etcétera. Es como más un cambio cultural y un cambio de paradigma, más que me pongo como un cerco de la contaminación, sino es como nos integramos como cultura a ser parte de este gran sistema que nos mantiene vivos y que nos corresponde también, para poder seguir vivos, mantenerlo en condiciones o ayudarlo en el fondo a seguir creciendo, existiendo y desarrollándose. Ok, Paloma, gracias. Marcia, desde el punto de vista legal, si bien es cierto todo lo que han anunciado tanto Paloma como Paula respecto de esto de la protección de los humedales, hasta el día de hoy considera la ley castigo para quienes atenten en contra de los humedales, como lo que yo te decía, porque esto lo he visto, a mí no me lo han contado. Yo cruzo todos los días por un humedal aquí en Villa Alemana y tengo la tristeza de ver literalmente basura constantemente en el humedal. A ver, primero que todo, me interesa profundizar en el tema que hablaron en este caso tanto Paula como Paloma, en lo particular lo que habló Paloma en relación a la actual Constitución. La actual Constitución dice más allá de que va a proteger el medio ambiente, porque incluso la actual Constitución, en el artículo 8º, es clara en señalar que se podrá utilizar un porcentaje del Tesoro Público para implementar todas y cada una de las medidas, y es más, los parlamentarios, a través del mismo artículo 8º de la Constitución actual, pudieron, los mismos comunistas, frente amplistas, dentro de los cuales está Convergencia Social, entre otros, pudieron haber presentado proyectos para, en este caso, salvaguardar humedales, espacios verdes, todo en este caso lo que se está planteando hoy en día hace más ya de 8 años, porque convengamos en que tanto los comunistas como los frente amplistas, que son los que promovieron esta Constitución, en definitiva tienen el artículo 8º de la Constitución actual y es claro. Entonces yo no sé si no se lo han leído o directamente... Sabemos que no ha sido efectivo. No, es que ellos... Es que no ha sido por efectivo. eso, no, es que no lo han hecho los políticos que ustedes tienen efectivo. Amiga, primero, Porque, disculpe, es que primero a puntualizar algo. Es que en este caso... Ambas somos independientes. Si No, tenemos yo no. alguna militancia... Por eso, pero aquí no pero tiene es que que lo ver que pasa es que con tú- militancia. Espérame, pero déjame Es terminar que, la idea. por favor, Es que déjame terminar la para idea. la forma, la corrijas. Los partidos políticos que están en el Congreso tienen la función y la misión de legislar, además de fiscalizar. Y bajo esa perspectiva, el artículo 8º de la actual Constitución actual le entrega las facultades a ellos y le entrega los recursos del Tesoro Público para poder llevar a cabo todas y cada una de las medidas. Y no obstante estar los comunistas, el Partido Comunista y los Frente Amplistas, y los Frente Amplistas en este caso son varios partidos, en este caso de la izquierda, ¿pudieron haber hecho algo? Absolutamente, facultado en el artículo 8º. ¿Lo hicieron? No. ¿Por qué? Porque la función de los partidos fue
agrandarse como ellos como partido, más no preocuparse de lo realmente importante que eran de las políticas públicas en general. Estamos hablando vivienda, estamos estancados hace 4 años en materia de vivienda, estamos estancados en materia de salud y educación y por supuesto que medioambiental, y teniendo en consideración lo que dijo Paloma, que efectivamente esto, al igual que muchos temas, van surgiendo a medida que va surgiendo la historia. Entonces no podríamos haber consagrado, por ejemplo, si tú lees los artículos en relación al medio ambiente, uno como abogado, cuando lee eso, en definitiva es lo que propone el artículo 8 de la Constitución. Es así de simple. ¿Por qué? Paula. Muchas gracias. A ver, hay uno de los elementos que sucede es el tiempo que ha pasado. Evidentemente, una constitución escrita en los 80s, de ese tiempo a esta parte pasa... Tienes que corregir eso. Disculpa. Pasa mucha agua bajo el puente, ¿no? Y dentro de esas realidades, todo el aparataje estatal se queda chico. Hoy día la DGA tiene 4 personas para fiscalizar todas las irregularidades que existen. La ley de bajada a vivir en un medio ambiente libre de contaminación está con leyes. es claro, pero especifica un poco... encierra en determinadas... El artículo es más amplio que eso. No, por supuesto, porque es Constitución. En determinadas sustancias, la contaminación y así, etcétera. No lo limita, no lo limita. Las leyes, estoy hablando. Niña. Pero que lo que pasa es que estamos escuchen, hablando de la Constitución. Sí. ¿Y qué es lo que sucede con la antigua Constitución? Lamentablemente hay una priorización. Y prioriza lo privado, el tener, por sobre el bien común. Lo que hace esta nueva Constitución es garante de derechos. Entonces, en una escala de priorizaciones, garantiza los derechos, y uno de los derechos que garantiza como base, y obviamente es una base porque sin la naturaleza no somos nada, es el derecho al medio ambiente sano, es la restauración de este. Si no, miremos para el lado, veamos Quintero Puchuncaví, miremos lo que cómo estamos luchando, por ejemplo, contra una nueva termoeléctrica, la los Constitución rulos. nueva también tiene, no está el aspecto legal todavía hecho, sino No, que por supuesto habrá, que no. me imagino, castigos respecto de quien no respete el medio ambiente, porque hoy día es lo que trataba de Sí, hay preguntarle. sanciones. Pero no en funciona. materia penal, no, a ver, lo que pasa es que va a depender, por supuesto, que del tipo de infracción o del hecho o de la omisión que se produzca y cuál es el perjuicio que se ocasiona. Acá cuando se han, en su momento en Quintero, ya han habido a lo menos 5 o 6 derrames de petróleo, las empresas han sido duramente sancionadas, no solamente desde el punto de vista económico, en donde las multas son exorbitantes, sino también desde un punto de vista en que no se les permite volver para estos efectos. Yo te digo, me tocó trabajar con los trabajadores que trabajaron en ese momento y que tuvimos que demandar a la empresa porque los mandaron, hicieron un grupo, limpiaron y en definitiva nadie les pagó. Y ahí no se hicieron cargo de nada. Sí, Marcia, pero en el tema que estabas tocando tú en Quintero y Puchuncaví, yo recuerdo haber conocido a Quintero desde muy niño, o sea, te digo que muchos años atrás, y que este es el punto que quiero tocar. Y aquí yo creo que ni siquiera está cubierto ni por la nueva Constitución ni por la antigua. Creo en que efectivamente ha ocurrido con la Fundición Ventana, con Aeródromo de Tobalaba, con Cerrillo, el aeropuerto de Cerrillo, que se convirtieron en algún minuto, el Cerrillo fue hecho en un lugar deshabitado. Y pronto empezó a llegar mucha gente. Ventanas, Quintero es lo mismo. Y Ventana y Quintero. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a un punto de declarar un lugar que sea libre del medio ambiente o que esté libre de contaminación, la ciudad, si vamos a seguir construyendo? Porque lo más probable es que si se construye, Paloma, te quería preguntar, una nueva hidroeléctrica, por ejemplo, o una nueva termoeléctrica, o una nueva fundición en un lugar que esté apto para ello, pero en el futuro la gente va a llegar ahí al lado porque hay gente que trabaja. ¿Cómo se soluciona eso? No sé, la dejo aquí en la mesa la pregunta.
Claro, bueno, en la actualidad la única herramienta que tenemos las personas, que tienen las comunidades, que tenemos las organizaciones sociales, es la agitación, el activismo, son las marchas, son las presiones a las autoridades para que de lo poco que pueden hacer dentro de las leyes, las ordenanzas que existen, puedan en el fondo presionar a quienes corresponda para evitar que se construya, por ejemplo, la termoeléctrica Los Rulos, que se quiere construir acá entre Villa Alemana y Limache. Bueno, ahí me provoca un conflicto, Paloma. ¿Qué Suponte conflicto? que yo también estoy de acuerdo que no funciona la termoeléctrica. La pregunta es, hay una demanda eléctrica que no va a ser cumplida en ¿Quiénes? algún Pero minuto. una demanda eléctrica de ¿De quiénes? grandes empresas, Bueno, pero empresas no importa. extractivistas, Porque es que sí sí importa. sí importa. Porque O sea, si lo es que para la importa y lo que queremos defender nosotros Sí, es que si es es el para las buen vivir. industrias, es que te vuelvo a responder, si es para las industrias generan empleo, generan riqueza, generan ingresos, entonces Pero, si yo no le pero en alimento, desmedro de las comunidades, del ecosistema y de queremos. la calidad de vida de todos quienes habitamos en, en los distintos lugares. Entonces, yo no sé, igual tengo una perspectiva bastante distinta, por algo emprendí en un rubro que antes prácticamente no existía. Hoy en día estoy encargada de programas bastante importantes en la comuna de Villa Alemana, también trabajo en otras comunas y eso me ha dado la vivencia y la experiencia No, está de que hay bien. un montón de otras Está- formas está bien, yo de pienso generar que- trabajo, de generar empleos y de generar un desarrollo que sea armónico, un desarrollo sostenible, un desarrollo que sea verde, un desarrollo que involucre a las comunidades y que sea en beneficio de su calidad de vida y generar empleos conscientes, empleos que sean constructivos, no destructivos de nuestro Está hogar. bien respecto del empleo, pero lo que te decía yo de Así que va, una así va. termoeléctrica puede generar energía que le es distribuida a las empresas, a las personas, esa capacidad no va a estar si es que no es levantada Sí. esa termoeléctrica. Claro Yo que estoy son de así. acuerdo en que no Sí. sea de esa calidad. Lo que sí va a haber una necesidad después, Claro. que no va a estar cubierta. Y sería muy Entonces, bueno que exista esa necesidad para que las empresas que ¿y vienen... cómo la suplimos? No, ¿Con es que eólica? eso es lo que, no, pues eso es ¿Podría lo que ser? quiero llegar, que surgiendo de esa necesidad, le llega el mensaje a estas grandes empresas que son destructoras y que son invasoras de nuestros territorios, de que acá no hay recursos para ellos, sino que los recursos que existen hoy en día en nuestros territorios son para nosotros y los vamos a utilizar nosotros, los vamos a administrar nosotros en beneficio o para poder construir los estilos de vida que nosotros decidamos, no los estilos de vida que se nos impongan desde el extranjero para alimentar Pero ¿por qué economías desde el y extranjero? potencias. Pero cómo, o sea, sería como son casi, empresas porque ahora, por ejemplo, extranjeras. ¿Por qué perdón, el Víctor, Activistas, ¿sí? ¿Por qué el extranjero? Porque son dueños extranjeros. Sí. pero si hablamos de extranjeros, No son empresas nacionales. entramos en un tema súper... Puedo, No, es que puedo nos hacer pasamos por otro una- tema. Yo por eso digo que la idea es que yo estoy de acuerdo con el cuidado del medio ambiente, pero la pregunta que siempre me hago, ¿Puedo ¿a qué hacerte costo? una- ¿A qué costo? Justamente, puedo hacer una Sí, apreciación sí. al respecto. Una de las cosas que te decía delante es la desactualización de la antigua Constitución. Y efectivamente hoy día, tanto internacionalmente como nacionalmente, se está avanzando hacia la Agenda 2030, que apunta hacia la sostenibilidad. Esa es la agenda del foro de Sao de Paulo, en donde efectivamente No, están amiga, todos los en la países, París. en donde están todos los países, tanto Venezuela, Uruguay, Paraguay, Brasil no está incorporado, para los efectos de implementar las políticas de, en este caso, la izquierda extrema, con el No, fin está que... muy equivocada. No, pero si No, lo está he muy leído, equivocada. no, si No, no estoy es de la equivocado. ONU, amiga. Es de Pues la es que la ONU está obviamente involucrada en esto, pero también están países, porque es necesario, Sí. necesitan los países Sí, pero no, es que- aliados en una sola metodología de trabajo, pensamiento, y es lo que quieren hacer aquí en No, Chile, ese es el eso IRSA. está claro. Ese Sí. es el IRSA, es otra Sí, cosa. Eso está claro. Lo que estamos quería yendo- ir. volvamos al medio lo que ambiente. quería ir. Volvamos al medio ambiente. Es que la Agenda 2030 apunta justamente a desarrollo sostenible y sustentable y a ponerse propuestas de carbono neutralidad en el planeta. Paula, está bien. Yo la pregunta que le hice no me acuerdo en este minuto a quién le hice la pregunta, si no me equivoco, a alguien de Modatina. Modatima, Moda ya. Tima. ¿Modatima? Ok.
le hice la siguiente pregunta. Hay una escasez hídrica tremenda en nuestra región, tremenda. Yo le hice la pregunta, existiendo la tecnología de desalar vía membrana por osmosis inversa, que se podrían generar miles y miles de litros de agua que podrían servir tanto para el consumo como para la tierra, no se ha hecho. Y que es una inversión, sí, claro, importante, pero así como se ha invertido en otras cosas, y no tuvo una respuesta. ¿No será que también... O sea, las plantas hace tiempo existen, hace muchos años que se ocupan las plantas. Hay muchas implementadas en Chile. Y de hecho las mineras en el norte es lo que más ocupan justamente en Antofagasta para... se usa, pero acá en la región no hemos usado eso y que podríamos haber satisfecho. Claro, entonces... Primero hay que hacer la norma. Se piden las autorizaciones o sea, no existirían, no estarían. Es que no Coloso tiene una planta desalinizadora hace 20 años. Sin ninguna norma. Lo que pueden pedir ellos es... A ver, pero ¿cuál es la intención? Vengo de un seminario. Sí, lo que pasa es que, mira, al respecto. ¿sabes lo que pasa? Vengo con la información fresquita. Mira, vengo con la información te pido la palabra. Lo único que... Es que a mí me interesa concentrar el tema. Me interesa concentrar el tema. A ver. Nosotros estamos hablando de una constitución. Y una constitución es la estructura de un país. Y más allá de los... es la estructura de cualquier país, y generalmente las constituciones tienden a seguir los tratados internacionales, los acuerdos, normas que ya traían en algunos casos, actualizan la norma, porque la norma se va actualizando sí o sí. ¿Qué quiero decir con esto? Y necesariamente tenemos que actualizar la Constitución. Pero si la Constitución del año 2005, hay que actualizarla ahora, por supuesto. Eso no es una nueva Constitución. A ver, eso es como las leyes. Tú me dices, la ley de alimento actual no es una nueva ley. Es una ley que ha venido modificando la ley de alimentos por los siglos de los siglos en materia. Abogada, amiga. Por lo mismo te lo estoy diciendo. Ya, por lo mismo, Sí, no puedes comparar una ley con una constitución, por favor. No, estamos hablando de la parte legislativa. Estamos hablando de la parte legislativa exclusivamente. Y te lo digo porque también fui asesora legislativa. Y sé lo que es redactar una ley y trabajar en un proyecto de ley. Ya, por lo y mismo que no de partida, primero que todo, ley con una constitución. lo comparo por lo mismo, porque una ley no se puede redactar en menos de un mes. Y esto que se redactó en 6 meses. Por gente que no tenía los conocimientos bajo ninguna circunstancia para hacerlo. Por gente incapacitada desde el punto de vista no solo intelectual, sino también desde el punto de vista del criterio, de los conocimientos. Porque yo te digo, convencionales con 100 votos no pudieron nunca haber redactado esto. Marcia, es así de simple. Sí. Marcia, te doy la palabra. Bueno, a mí me pasan hartas cosas con lo que dice Marcia. No, está bien. Primero que nada... lo tenemos que hacer cortito, porque se nos va a terminar el primer bloque. Sí. Así se pasó volando. Sí. Entonces voy a hacer una ronda después de entregarle minutos. En términos específicos, lo que se hizo ahora fue firmado en el Acuerdo por la Paz, que es una mesa que levantó su presidente, con condiciones que pusieron la gente de derecha. No, en este caso fue por el violentismo de Boric y toda su izquierda. Los sometieron a bueno, violencia. Pero pasemos del 15 de noviembre. No es divertido. Es que no es divertido. Tampoco me cae. No es divertido, no me porque hace la ninguna, violencia, no me hace ninguna gracia. Tú eres no me hace concejal ninguna gracia y eres responsable a las personas eres responsable que representaron a ver, momento. Marcia Paula, momento. Se ha hecho un daño tremendo. Momento. Llegó el momento, me están avisando que estamos en Primicia Televisión, en Plebiscito 2022, en el canal 43.1 de Televisión Digital Abierta para la provincia de Marga Marga. Nos quedan los últimos minutos para cerrar el tema. Yo les rogaría que usaran los 2 minutos que le voy a dar a cada una para que habláramos respecto de lo que significa o de lo que podría ser eventualmente el medio ambiente visto desde la perspectiva de la nueva Constitución y también qué es lo que no recoge la Constitución vigente en la actualidad. Paula, parto contigo. Ok, en términos generales... Y se puede dirigir a su cámara, que es. Okay. En términos generales es bastante integral,
lo ve desde la mirada de los pueblos originarios, lo ve desde la mirada desde la educación, lo ve desde la responsabilidad, lo ve desde la reposición de la degradación sufrida previamente, lo ve desde las normativas, responsabilidades empresariales, lo ve de manera amplia y sustantiva, cosa que en la Constitución anterior, que si usted vota rechazo va a estar votando por la Constitución anterior, no lo aborda. Y ya hemos visto durante años lo insuficiente que es, sobre todo en el tema medioambiental. Claro, sí, las normas y reglas, reglamentos y leyes que van en bajada a esa Constitución no fueron las suficientes, el aparato estatal no fue el suficiente, pero también la avaricia y esa avaricia incontrolada que tiene nuestro poder empresarial en Chile permitieron que esto sucediera de esa manera. Por lo tanto, esta Constitución lo que hace es ser plural, es haber sido representante de todos y cada una de las personas que componen este país. No puede ser que la Constitución se haga por sabios iluminados que han estudiado millones de años en Harvard lejos de su territorio y no tengan los pies puestos en la tierra, porque aquí está recogida muchas realidades. Y creo que esa es la mayor virtud que tiene esta Constitución, que tiene los pies en la tierra, que tiene los pies en el desierto y tiene los pies en el hielo, pero también las manos con sal y las manos con cordillera. Gracias, Paula. Marcia. A ver, respecto del tema de la Constitución, como siempre lo voy a repetir, este es un conjunto de normas que modificaron los constituyentes, más no una Constitución como corresponde. Bajo ninguna circunstancia puede ser aprobada por cuanto no es plural, muy por el contrario, es un proyecto de Constitución sectario que discrimina a los chilenos y que en definitiva no es autosustentable, si lo queremos llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque en definitiva, para llevar a cabo cualquier política pública, son necesarios los recursos económicos que solamente pueden ser generados por el privado y que aunque acá no lo quieran reconocer, lamentablemente es así. Mientras más privados se vayan extinguiendo en este país, menos recursos van a haber y por lo demás fácil es hacer una empresa cuando es contratada de manera constante por el sistema público, más no cuando tú eres independiente o eres un privado que partiste desde cero y has sacado tu empresa adelante. Y por último, desde la perspectiva de una constitución, esto no es una constitución, esto es un engaño que se le hizo a la gente. En este caso, vulneraron a los pueblos originarios, hicieron uso y abuso de la gente más pobre de este país para llegar a tener al poder, para llegar a redactar esto que no es más que una mala redacción de leyes actuales que existen y que no tenían relación con la misma. Ok, gracias, Marcia. Paloma. ¿Cuál es mi cámara? Esa es su cámara ya. Ya, primero que todo, saludar a todos los televidentes, agradecer el espacio. Igual quiero comentar que fuimos invitadas a un espacio seguro, un espacio tranquilo, a una conversación común. Me voy decepcionada en ese sentido, lamentablemente. Siento que acá quedó en evidencia la violencia y el fanatismo con el que promulgan sus palabras, el rechazo. Así que obviamente invitar a todo el territorio nacional a votar apruebo, a informarse y votar por lo que sienten. Nosotros lo que buscamos con esta Constitución es nuestra autonomía, es nuestra independencia y que podamos dejar atrás décadas de abusos, podamos dejar atrás una Constitución que fue escrita con sangre, a costa y en desmedro de un montón de personas, y hoy día podemos escribir algo distinto y podemos escribir algo nuevo. Eso, muchas gracias por el espacio y nada más que sumar a esto. Paloma, bueno, al regreso, estamos en plebiscito 2022, al regreso vamos a hablar, no entiendo por qué está decepcionada ella, si son temas de conversación, justamente lo que hacemos en este canal de televisión, invitando a gente que está por el rechazo y a gente que está por el apruebo, es justamente para desarrollar en su hogar, usted que a esta hora nos está viendo, con su familia, con su grupo de amigos, desarrollar estos temas, porque uno, no todo es blanco y todo es negro. La idea es que si conversamos seguramente podemos llegar a un mejor acuerdo. Dice que dos cabezas piensan mejor que una.
Y eso es lo que tratamos de hacer acá, por lo menos en el canal de televisión, de acercar un poco la conversación a ustedes. A veces nos emocionamos, a veces tomamos mucha fuerza, pero la idea fundamental es de seguir evitando, y si Primicia Televisión puede servir para que no esté polarizado la ciudadanía chilena, y que es una realidad. Lamentablemente tengo que reconocer que es una realidad, que hay un 50% que está por el apruebo, un 50% que está por el rechazo, y eso nos pone en veredas distintas. Esperamos que Primicia Televisión esté en la vereda del frente para poder abordar todos estos temas, y le vamos a acompañar, hasta el 4 de septiembre con todo lo que tenga que ver con el plebiscito, porque creo que es importante. Dicho esto, vamos a una breve pausa aquí en Primicia Televisión y regresamos. Plebiscito 2022. Y ya estamos de regreso en Primicia Televisión, canal 43.1, la señal abierta para la provincia de Marga Marga. Un saludo cordial para todos ustedes que están en la provincia y, por supuesto, a gente que nos pueda estar viendo en Viña del Mar. Nuestro ingeniero el día de hoy nos comentó que es probable que estemos llegando con mucha claridad a Viña del Mar. Y no sé, tengo por interno a la Julie que me dice que también llegamos hasta Nogales. Dime, ¿hasta dónde estamos llegando según el plan? ¿Sí? Olmué. La Cruz. La Cruz, estamos llegando a La Cruz. Perfecto, perfecto. Nogales también, por ahí. Y antes del Melón también estamos llegando, ¿no? Sí. Bueno, este es el canal Primicia Televisión Abierta. Usted no necesita internet, no necesita YouTube, no necesita cable, no necesita absolutamente nada, sino que prende su televisor y ya está viendo, por supuesto, como nos encontró la señora Alicia. Retornamos al plebiscito 2022 y el tema es el medio ambiente. De verdad que es interesante y maravilloso que podamos discutir estos temas, no discutirlo en el afán de pelea, sino poner los distintos puntos de vista. Me encanta la energía eólica, la encuentro maravillosa. Me encanta la osmosis inversa, de la cual conozco mucho, de la osmosis inversa del tratamiento de agua, que también me encanta, que creo que es una de las nuevas tecnologías para nuestro país. Me encanta el hidrógeno verde, que es una cuestión que podría desarrollar nuestro país maravilloso. Me encanta que se pueda desarrollar. Alguien lo propuso acá, en una del plebiscito, lo pueden revisar, 2022, alguien dijo, ¿y por qué no hacemos un Codelco del litio? No es mala idea, fíjate. Aunque a algunos no les gusta esto de medio privado, medio estatal, pero bueno, conversando se puede llegar a muchos lugares. Y quiero volver entonces con el tema. Le voy a dar la palabra a Paloma, que seguramente también tiene algo que decir del medio ambiente y de todo lo que significa. Porque medio ambiente es una palabra bien grande, muy grande, y diría yo, en nuestra región específicamente, ¿cuáles son los problemas ambientales de nuestra región, partiendo por la termoeléctrica Los Rulos, que ya hablamos? Claro, bueno, los problemas más graves que afronta nuestra región, toda la parte central del territorio nacional, problema de la basura. Lo más grave sí, en primer lugar en realidad, el problema del agua. La escasez hídrica acá es crítica. Acá, más allá de que queramos solucionar desalinizando el mar, de todas maneras estamos faltando a los procesos naturales de la tierra. El mar es de los océanos y los océanos producen mucho más aire limpio y descontaminan mucho más que incluso los bosques, que ya son muy valiosos, que tenemos acá en la tierra. Entonces a mí por lo menos no me hace sentido como que ahora vayamos a explotar el mar para traer agua que está contenida y que está siendo usurpada y que está siendo robada por mineras, por empresas privadas, que se la están quitando al medio ambiente, se lo están quitando a la tierra, se lo están quitando a los bosques, se lo están quitando a las comunidades, que tienen que depender de camiones aljibe, algo que es totalmente antinatural. Ese es uno de los problemas más graves que tenemos. El problema de la basura, todos lo vemos. Por donde sea que andemos, hay basura. Como usted mencionaba al comienzo, los humedales están repletos de basura. Ese es otro problema bastante grave. Pero eso no es un que problema, tenemos. es cultural. Sí, es un problema cultural, pero que también responde al hecho de no contar
con sistemas de gestión de residuos, por ejemplo, donde podamos recuperar un porcentaje significativo de materiales, donde podamos cambiar nuestra forma de ver los residuos y pasar de verlos como materia prima en vez de verlos como residuos, de verlos como basura, de verlos como un problema. Entrando al tema del fomento del reciclaje, estamos en pañales, pero para allá vamos. Se pueden desarrollar economías desde el reciclaje, o sea, transformando la basura en materias primas para que puedan seguir desarrollándose un montón de emprendimientos que nos dedicamos a la gestión de residuos, emprendimientos que se dedican a la valorización de residuos reciclables y un montón de iniciativas que ya existen, pero les falta leyes que lo respalden y les falta que exista financiamiento, ya sea estatal o financiamiento privado. O sea, todo lo que hemos podido avanzar en reciclaje acá en la región son por alianzas internas. Exacto. Mi empresa es una empresa privada, por eso yo te digo que estoy muy de acuerdo con el tema de que es importante la empresa, pero necesitamos empresas que sean conscientes con los territorios donde están insertos y que signifiquen un aporte para las comunidades. Ok, Paloma. La palabra, Marcia. Ahora yo tengo un tema con las empresas porque de partida Chile es un país de pymes. Chile es un país que el 80% de los impuestos lo recauda de todas las empresas, desde la micro hasta la más grande empresa, y con ellos se llevan a cabo todas las obras, proyectos que esa es la realidad. Respecto a la empresa pública, hemos visto el fracaso de la empresa pública y por eso que también de esa forma yo rechazo esta constitución. ¿Por qué? Porque la empresa pública es de hecho una de las empresas más contaminantes a nivel nacional. Ya tenemos el caso de Puerto Ventana, Codelco Ventanas, eso es una empresa pública. Y desde esa perspectiva, jamás el Estado como tal se hizo cargo de invertir lo que correspondía para efectivamente tomar las medidas, porque pudieron hacerlo, pero no lo hicieron. Codelco debió hacerlo y no lo hizo. Y bajo esa perspectiva, el Estado como tal no tiene la capacidad, porque la empresa pública, al ser administrada por trabajadores y no por los dueños, en este caso porque son públicas obviamente, el trabajador en sí tiende a cumplir su horario y es suficiente. En cambio el privado, ¿cuál es la diferencia? Que el privado, como tiene que hacer todo y mantener su empresa, porque todas las empresas en Chile se mantienen por sus propios dueños, por eso que el privado va a tener más precaución y va a cumplir con la norma, porque yo Marcia, te digo... ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Ya que estabas hablando del tema, me hiciste recordar de que para la Fundición Ventana la solución era invertir una cantidad de Sí. dólares, no la recuerdo en este minuto, no sé si eran 14.000 millones de dólares que Es había una que suma invertir en dólares, ¿sí? en dólares Y que con había que eso invertir, soluciona el problema. podría salvar la fundición, pero bueno, se decidió La finalmente fundición y también que las personas La fundición. y además que eso obviamente no Sí. llevar a cabo la pero contaminación. pero Sí. quería ir para otro lado. Pero sin embargo, el Estado, no hablo del gobierno, el Estado decidió pasarle 56 millones de dólares a Televisión Nacional porque estaba quebrado. Entonces, la pregunta que me hago yo, bueno, el Estado entonces prefirió salvar un canal de televisión y no invertir en la fundición. Es que ahí sí tenemos que hablar de gobierno. A ver, De gobierno, porque en la época en que se salvó a Televisión Nacional había un gobierno. era Piñera. Y en la época en que tocaba entregar los recursos fue ahora, en este gobierno. Y este gobierno que no quiso entregar los millones de dólares a Codelco Ventanas, que es su empresa, y en definitiva, ¿por qué? Porque tú al privado, Porque está tú vas obsoleta. y lo clausuras. Tú al privado vas y lo clausuras, la empresa que sea. En cambio, la empresa pública le cierra un par de días y después sale el Ministerio de Salud diciendo están cumpliendo con todas las medidas, se acabó el problema. ¿De qué me estáis hablando? Si sabemos todos cuál es la realidad de Codelco Ventanas. No se ha hecho una inversión Disculpa, hace Codelco, muchos... ¿entre cuántas empresas son ahí? Porque Pero estaba es- hablando de pero dos es- estatales. en la región, pero el en ministerio- No, en en Concord. Codelco Ventanas. Estamos hablando está de Ventanas, sí. Te estoy haciendo una pregunta pero- súper puntual. Porque Codelco tú hablas de- Ventanas. Codelco, te llenas la no, boca no, no. con la empresa Codelco estatal, Ventanas. pero ahí hay cuántas empresas. Y ninguna fue clausurada y son todas No, pero fiscalizadas. todas suman, pues amiga, si no es una Pero cosa de Codelco saber a ver, matemáticas. no. ENAP está ahí.
Sí. ENAP, sí, pues, y ENAP Concon también es otra empresa que tiene el desastre en ¿Contamina? Concon. Absolutamente. Y está Oxiquín, y Absolutamente. está un montón de otras empresas que son privadas y que contribuyen a la Pero contaminación esto, de mira, ese sector. esto es lo Por mismo que la demás, empresa. No, es que tú no, a ver. Por lo demás, Es que no sé hay si que- terminaste, es que- como para no no he interrumpirte. terminado, no he terminado porque me interrumpiste. Disculpa por eso. ¿Por qué te hablo de la empresa pública? Porque la empresa pública no tiene la capacidad de administrar porque nadie lo hace. Porque todos se quedan sentados esperando el sueldo y con eso se bastan y a ellos no les interesa si se cumplen o no se cumplen las metas. Es más, Codelco Ventanas, ENAP, Refinerías, Concon han tenido pérdidas estos últimos años. ¿Tú crees que a un privado que tiene su empresa le va a convenir tener pérdidas bajo ninguna circunstancia? Porque es el sudor, sangre y lágrima de cada día y noche que trabaja. Por eso que te digo que no es posible que se le entreguen todas estas facultades al Estado, porque el Estado derechamente no ha dado jamás muestra de que pueda hacer algo. Y en definitiva depende del privado, porque el privado sabe cómo hacerlo, sabe cómo estudiarlo. Paula. Gracias. Empezando, bueno, lo que ya mencionaba. Y en segundo lugar, si estamos hablando de sistema, porque estamos hablando de sistema, no de cosas puntuales, si estamos hablando de sistema, este sistema que colapsó fue específicamente el del libre mercado, donde el libre mercado se supone que se regula solo. ¿Y qué es lo que ha sucedido con este libre mercado? Que nunca se ha regulado solo, que tiende a haber colusión y se saltan las leyes y ahí están tomando clases de ética. Y por otro lado es la precarización laboral mientras se concentra la riqueza en Chile. Estos 2 años de pandemia, las familias más ricas de Chile aumentaron en un 75% sus riquezas, mientras que el resto de la población se hacía cada vez más pobre. Entonces, cuando hablamos de constitución y de que una constitución sea garante de derechos, nos referimos justamente a eso. Nos referimos a que no dejar en las manos del mercado, que sabemos ya que es regularizado, y por lo demás, tú hablas de Estado y etcétera, una de las bondades que tiene esta Constitución son elementos de participación directa, que es la revocación de leyes, es la revocación de cargos. Entonces, cuando hay algún senador por ahí que quiera hacer una ley de pesca y llevarse el mar para el bolsillo, la gente puede decir que no. Si hay algún gerente de alguna empresa estatal que se esté echando la empresa al bolsillo, porque la empresa estatal es de todos y todas los chilenos. Por eso es importante cuidarla. No beneficia a algunos pocos en desmedro de muchos. Pero Mira, sí, Entonces, estoy- y yo eso, estoy- yo y estoy ahí de acuerdo. hay herramientas, Hagamos un- de participación y democracia directa que están en esta Constitución y que sería imposible, impensado con la Constitución Sí, anterior. nosotros sabemos derechamente que la propuesta nueva lo que propone es mayor Estado y menos Privado. no sea subsidiario. Yo Eso creo lo que vemos, no es y una... que- A ver, yo creo que y ahí que hay, la idea ahí de hay un mercado- error, ahí hay un error conceptual. Sí. Yo creo que jamás esta propuesta de Constitución habla de quitarle espacio a los privados. pero si la salud... Lo que quita espacio es a La la educación. regularización. No, nadie va La a... educación se va a extinguir No, los colegios no, subvencionados, no. de los cuales la mayoría de los chilenos estudiamos. Sí. La el salud, asunto- las ISAPRES se van a declarar en insolvencia de aquí a un par de No, meses Sí. más. no, es que no es Sí. así. ¿Por Lo qué? que Porque- está pero hablando esa es la realidad. garantizar, hacer un piso mínimo para todos y de ahí para arriba No se puede hacer un piso mínimo. quien quiera hacer y tener su AFP y tener su ISAPRE Eso no es- y no tener va a ser sus así. hijos donde quieran. Si nadie está diciendo que eso no suceda, eso es una mentira. No, eso la es una Constitución es falacia. clara, no. Y esto La es- mentira y es decir que eso no va a ocurrir cuando sí va a ocurrir. Desinformar, No, amiga. no, Eso es amiga, usted sabe muy bien desinformar. que la Constitución va a terminar con los colegios subvencionados No es respecto de así. todos los cuales salimos. Marcia, Paula, le vamos a dar la palabra también a Paloma, que hable respecto de los temas, y a ver si tratamos de volver al medio ambiente porque nos fuimos hacia otro lado. Exactamente. Yo sé que hay muchos temas, por eso que es difícil concentrarse, porque finalmente
lo que tiene que ver con, ya tú lo hablabas, de que generar cultura medioambiental en nuestro país es invertir mucho dinero. No es de la noche a la mañana. No. ¿Y cuál es la pregunta? Eso. Si tú consideras que definitivamente que la gente entienda culturalmente va a depender solamente del financiamiento. No, no creo eso. Yo creo que hoy en día con el financiamiento que están entregando, yo voy a hablar acá del territorio, de la experiencia solamente que tengo, que el hecho de que los municipios y las corporaciones estén hoy en día inyectando dinero a las propuestas educativas y a las propuestas de ambientalización de la educación y las propuestas de educación que son regenerativas, que hoy en día se estén inyectando esos dineros, lo que está haciendo es potenciarlo, es potenciar un trabajo que se lleva haciendo hace décadas de manera autogestionada, de manera voluntaria, en juntas de vecinos, en poblaciones, en condominios, en distintos lugares. Entonces yo creo que, claro, el financiamiento siempre va a ser necesario si queremos poder llevar a esto a más personas, a personas que quizás no tienen el interés y van a decir, oh, sí, yo voy a ir a esa actividad, voy a ir a ese seminario, voy a ir a esa capacitación, o incluso yo voy a costearme este curso. Lo podemos llevar a escuelas donde lo podemos incorporar en la estructura anual de educación. Y eso obviamente va a ser con recursos porque se va a necesitar que podamos gestionar y que podamos contratar más docentes, que podamos contratar más apoyo para poder cumplir esas metas y poder integrar en la cultura de las distintas comunidades escolares, y no solamente comunidades escolares, sino comunidades en general, el tema de la educación y una cultura para no seguir siendo un ente nocivo frente a los problemas de basura, por ejemplo, que entendamos la basura como algo distinto, que entendamos a los seres parte del ecosistema como algo distinto. Entonces profundizamos en temas de tenencia responsable, de respeto, de cuidado y de protección a la fauna silvestre en nuestros bosques, en nuestros humedales, todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo lo podrías tú, a propósito de esto que también estuvo en este panel, el ex concejal Iván Buscovich, y dijo que para la comuna de Valparaíso se necesitaban 8.000 millones de pesos al año para retirar la basura que generaba Valparaíso? O sea, es una locura en cuanto a dinero. Y eso solamente lo hacían los privados, porque era imposible que lo hiciera el mismo municipio. Claro, ahí hay un error cultural, por ejemplo, en tema de ver mucha basura. Si tú cambias los conceptos, cambias la cultura, cambias el entendimiento. ¿Y por qué no ha ocurrido eso, crees tú? Porque no hay voluntad, porque no supongo que muchos sabemos que el negocio de la basura... ¿De quién? ¿Del que administra? Jorge Char. No. Porque acá Javier No, Toledo, no sé. Hablando como en aspectos generales... No, pero la diferencia, fíjate, que yo veo, puedo estar equivocado, pero lo que yo veo en Villa Alemana, se ha preocupado la municipalidad de tener en algunos lugares puntos de limpio en donde uno puede reciclar. Y yo no he visto eso en Valparaíso. En Concón tampoco está y en Viña menos. Sí, en Concón sí No, está. sí hay. Yo vivo Sí en hay. Concón. ¿Hay Todas en las Valparaíso? municipales No, tienen, no hay. todas las bueno, en Valparaíso no sé No en hay. realidad Sí, por qué pues se no cae, hay. pero en Sí, la yo vivo mayoría ahí. de las comunas, Sí, hay. Hace como más de un año. sí, acá en Villa Alemana, en Quilpué, Sí, yo lo he visto en acá. Viña del Mar también, Sí. porque son iniciativas público-privadas. Por ejemplo, yo soy una empresa privada que trabaja con la municipalidad de Villa Alemana y mensualmente nuestra empresa recupera 20 toneladas de reciclaje, entonces son 20 ¿De toneladas qué específicamente? de plásticos, papeles, Revalorizable. cartones. Son 14 residuos donde incorporamos electrónicos, distintos residuos inorgánicos. Y eso además del tonelaje que se recupera en residuos orgánicos, que eso se trabaja a través de un sistema de compostaje y de vermicompostaje para abastecer los mismos jardines y todo lo que tenga que ver con plantas, ornatos y aseo acá en la comuna. Y eso Entiendo. porcentualmente. Sí, es entonces el mucho. problema ahí es que se quiere seguir fomentando una cultura de la basura, Exacto. al no haber voluntad en el fondo de generar el cambio de paradigma a través de la educación de los mismos funcionarios, de Por los eso, mismos entonces, organismos. vuelvo al políticas, punto. son políticas Entonces, públicas. la nueva constitución le asegura a Chile de que efectivamente vamos a tener una cultura Lo que pasa O sea- es que hay un acento, de hecho, uno de los lados, de las primeras preguntas que me hizo, uno de los lados donde aparece el medio ambiente y la ecología es en educación. Porque como bien usted dice,
es un problema cultural, porque el problema cultural no es la basura, es cómo nosotros, ¿Qué hacemos con la basura? claro, cómo nosotros tenemos esa relación con nuestros desperdicios, cómo disminuimos la cantidad de basura que generamos como basura, lo que desechamos, y cómo reciclamos, que es una de las posibilidades, reutilizamos los envases, que es cómo compramos incluso. Y hoy día la ley REP viene a un poco a canalizar ese enfoque de política pública hacia el desincentivo a la utilización de envases de un solo uso, por ejemplo. Pero más allá de eso, tiene que generarse una conciencia en torno, porque no es solamente el hecho de la política de los desperdicios, de los desechos domiciliarios, sino que es mucho más amplio, es una conciencia más amplia en torno a cómo generamos una sociedad, por eso es cultural, una sociedad que priorice, por ejemplo, los territorios en términos de economías locales, y ahí nos ahorramos un montón de tiempo, por eso le digo que es integral. Entonces, si fortalecemos la economía local, ¿qué va a suceder? La gente va a salir menos de sus comunas, por lo tanto vamos a disminuir la cantidad de vehículos que salen, por lo tanto el atochamiento, por lo tanto la contaminación, por lo tanto no vamos a tener que pasar por grandes carreteras en las áreas de protección, y así un etcétera, ¿ves? Es como un dominó, que va cayendo, 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 pero desde ser consciente y coherente con nuestro actuar diario. Gracias, Juan. Marcia, respecto de este tema del medio ambiente, la misma pregunta que hice. Si está en la nueva Constitución, ¿se asegura que esto vaya a funcionar? No, bajo ninguna circunstancia, ¿Cuál porque... ¿cuál es tu A ver, visión? el tema incluso no tiene que ver con el tema medioambiental, tiene que ver con un tema de que ninguna ley, por más ley que sea, o independiente del rango de la ley que sea constitución, ley orgánica o ley simple, si la persona directamente no lo cree, no lo quiere entender o no lo va a asumir, es letra muerta, es así de simple. Por eso, no obstante, estar tipificada la violación, el homicidio calificado, se cometen igual. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque eso ya depende. El comportamiento del ser humano yo no lo puedo regular a través de una ley. Yo a través de las leyes puedo organizar un país, puedo reglamentar las situaciones, más no decirle a esa persona cómo debe ser o no. Decirle sí, oye, si tú haces esto va a pasar esto. Pero yo no Marcia, me estás diciendo tú de que efectivamente si yo puedo hacer una ley medioambiental estricta, que obviamente tal como es literalmente letra muerta, porque finalmente no se va a cumplir. Claro, Por pueden supuesto. en el fondo no garantizar O el sea, actuar de las personas, ninguna pero ley lo te que puede puedo garantizar hacer, eso. lo que puede hacer y lo que yo espero que vaya a hacer esta Constitución es darle un contexto a esas personas, darle un contexto más saludable, darle un contexto con más insumos, con más Bien. herramientas para ser personas sensatas, para ser personas más conscientes, para ser personas que seamos un aporte para esta sociedad y no individuos como delincuentes los que tú mencionas. Es que ese es el tema. Claro. Una constitución Entonces, no nos va... A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Para que lo podamos entender todo. La constitución, en definitiva, no es un catálogo de comportamiento de los seres humanos. La constitución es solamente la norma principal para que de ahí nosotros tomemos y empecemos a hacer todo lo demás. Claro. Por eso que, como toda norma, independiente del rango de la norma, que está el rango más grande que hay a nivel constitucional, se tiene que hacer sí o sí por vía reforma. Porque como yo parto de cero, O sea que esa yo no Constitución puedo, hace más sentido. yo soy abogada de familia y abogada de empresa. Yo no puedo como abogada de familia llegar y partir decirle de cero a la señora, mire, de ahora en adelante va a haber una ley de alimentos en la cual usted va a tener que ir a hacer tal proceso y le cambiáis todo el sistema. ¿Cómo queda esa persona? La dejáis totalmente... se supone que la ley tiene que ir en beneficio del ser humano. El Estado va en beneficio del ser humano, no el ser humano en beneficio del Estado. Marcia, a propósito de que estás hablando de leyes, lo que entiendo que aparentemente las leyes han sido entonces mal hechas, ¿o no? Hay muchas leyes mal hechas, sí, pues efectivamente. Entonces hay una gran responsabilidad también del Congreso. No es solamente el Congreso, es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial.
Acá todos son responsables. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial aplica la norma. Y el problema de la aplicación de la norma es que queda al interés de ellos. El espíritu de la ley. El espíritu de la ley no lo siguen, jamás lo han seguido. Si ese es un tema que yo discuto todos los días en tribunales por lo mismo. Ok. Primicia Televisión en Plebiscito 2022. Por supuesto, lo invitamos a usted señora, a usted señor, joven, que desarrolle estos temas. Puede hablar de medio ambiente, puede hablar de seguridad, puede hablar del mercado, del libre mercado, de qué sé yo, de tantas cosas que se pueden hablar respecto de esto, porque va a enriquecer seguramente la conversación familiar, sobre todo los domingos o en la 11, que es importante que se reúna la familia y conversarlo, estos temas. ¿Qué le parece? ¿Qué no te parece? Y por supuesto seguimos invitando a leer el nuevo texto para saber si llega a comprender y llega a entender justamente lo que allí se está proponiendo. Nos quedan los últimos minutos de este segundo bloque para el cierre de Plebiscito 2022, así que vamos a partir con los 2 minutos finales de Paloma, quien va a esa cámara. Paloma, ahora sí son los 2 minutos. Ahora sí me despido, delante pensé que me estaba despidiendo. Y bueno, solamente reiterar lo que dije en ese momento. Dale. Reiterar la invitación que usted también está haciendo a los televidentes. El rechazo hoy en día se sostiene y argumenta que rechacen para reformar, lo cual es una mentira bastante malintencionada que busca tomar desde la ignorancia a las personas con una respuesta sencilla y con una afirmación bastante falaz. Hemos tenido 40 años donde hemos estado intentando hacer cambios suficientes para construir un buen vivir, para tener un país donde todos podamos vivir con dignidad. Y siempre ha sido inconstitucional que podamos hacer esos cambios que en tanto requerimos y que podamos concretar esos cambios que terminaron en un estallido social que fue representativo de muchas, de miles y cientos y miles y cientos y miles de personas que estamos disconformes con la forma en la que estamos viviendo, que estamos disconformes del contexto en el que tenemos que vivir nuestra vida, en el contexto en el que tenemos que ir a nuestros trabajos, en el contexto en el que tenemos que compartir con nuestras familias. El apruebo es una invitación a que podamos caminar diferente y a que podamos tener un piso mínimo para ahí efectivamente generar todos esos cambios y construir esta nueva forma de vivir y de administrar nuestro país. Así que esto es una oportunidad bastante importante. Si rechazamos, lo que quiere decir es que eso no va a suceder. Okay. Va a suceder al mismo ritmo en el que ha sucedido los últimos 40 años, que es un ritmo insuficiente. Gracias, que es un ritmo que deja a muchas personas de lado y que deja de lado al medio ambiente, que es la discusión central que supuestamente íbamos a lograr tener en este momento. Gracias, así que gracias, eso, Paloma. muchas gracias. Marcia, 2 minutos. Solamente hacer presente que las únicas personas que han prometido hasta el momento aprobar para cambiar y que a última hora entregaron un acuerdo los 10 partidos oficialistas para modificar son, en este caso, la opción del apruebo. La verdad es que el rechazo jamás ha tenido como opción reformar. Entendemos, como personas democráticas, dentro de un Estado democrático y Estado de Derecho, que toda ley, cualquiera sea el rango, se modifica sí o sí, como así se ha hecho en la actualidad y hasta el día de hoy. Y lo único cierto es que, gracias a ese sistema tan criticado hoy en día por la gente del apruebo, es que muchas personas pueden emprender, pueden tener negocios, pueden tener sus pymes, pueden tener acá como de la... ¿cuál era tu nombre? Disculpa. Paloma Valenzuela. Como Paloma puede tener su empresa privada, porque la verdad las cosas es que esta nueva constitución no apoya al empresariado, no apoya bajo ninguna circunstancia al surgimiento, no apoya al privado, porque es el Estado quien asume todas... quiere asumir todas y cada una de las circunstancias y situaciones, y bajo esa perspectiva la verdad es que acá jamás nosotros hemos inventado algo, la realidad es que proponemos lo que está nomás, es lo que hay. Gracias, Lawyer.
Paula. Paula. Paula, Sí. Paula, por favor. Paula Castro. Sus 2 minutos finales porque estamos cerrando plebiscito 2022. Esa es su cámara. Ok, bueno, primero me abruma lo tremendamente mentiroso que pueden llegar a ser, descaradamente mentiroso, pero bueno, dejándolo de lado porque creo que lo central aquí es que hoy día estamos al borde del abismo, no tenemos, vamos derechito a... el cambio climático ya lo tenemos encima. No podemos seguir viviendo como hemos seguido viviendo hasta hoy día. Y para hacer los cambios necesarios y sustanciales que se necesitan, tenemos que cambiar la forma en la cual percibimos en cómo nos organizamos. No podemos seguir siendo un país extractivista. Podemos generar desarrollo de otras formas, de maneras armónicas, de maneras descentralizadas, de manera en la cual cuidemos el medio ambiente, en la cual podamos convivir de manera sana con los entornos naturales. No es ya una solución o una vía deshacernos de nuestros glaciares, por favor, por desarrollo de las mineras, la agroindustria, de lo que sea. Y esa conciencia debemos tenerla. Y esa conciencia no quiere decir poner normas estrictas en un cuadrado determinado. Quiere decir que tiene que permear a toda la sociedad. Tienen que ser cambios sustanciales en educación, en la forma de desarrollo, en la forma de la recuperación de los suelos. Tenemos mucha tarea por delante. Quiero decirles también que no son cambios que van a hacerse de un día para otro, porque esto es el marco que va a llevarnos a paulatinamente y progresivamente a tener nuevas leyes que apunten hacia una garantía de nuestros derechos, que hoy día no la tenemos. Nosotros no tenemos una constitución garante, tenemos una constitución que más bien se encargan de suplir estas carencias estatales con bonos. Y todos sabemos que un bono no alcanza para una buena salud, porque las grandes, por los grandes horarios que tenemos, no nos permite estar con nuestra familia, no nos permite cuidar nuestra vida propia, no nos permiten tener buen vivir, y hacia allá queremos apuntar, hacia un buen vivir. Y ese buen vivir de manera integral, de manera completa, en conjunto con el resto de las personas, de manera cooperativa, colaborativa, pero también con nuestros entornos, con nuestro medio ambiente, de manera ecológica y de manera coherente. Así que los invito a desde ya, en su diario vivir, empezar a hacer acciones coherentes con ellos. Muchas gracias por la invitación. Ok, te agradezco mucho, Paula. Solo pido un minuto de la palabra, como lo haría en un tribunal. Me parece que denostar, tratando de mentiroso al otro, no corresponde. Primero que todo, la diferencia entre tú y yo es que yo soy una persona común y silvestre y no una política. Yo soy una persona y por común y tanto silvestre. no necesito votos ni de dejar de mentiroso a otro para los efectos de ganar más. Ok, su minuto, Marcia, muchas gracias. Y a ustedes también en su casa, muchas gracias por haber participado en nuestro plebiscito 2022 aquí en Primicia Televisión, canal 43.1. Por supuesto, los invitamos para seguir en la sintonía de nuestro programa. Nuestras gracias al director Roberto Hernández, a nuestra productora Julie Reyes, a quien le damos un cordial saludo. Que estén bien, nos encontramos nuevamente. Muchas gracias. Primicia Televisión presentó Plebiscito 2022.